Nos encontramos con Juan Manuel Portal, él es el auditor superior de la Federación, quien ha participado en la inauguración del Seminario Internacional Responsabilidad Pública y Rendición de Cuentas, en el marco del seminario que se organiza cada año por la Red de Rendición de Cuentas. Juan Manuel, muchas gracias por estar con nosotros, por esta entrevista. ¿De qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad pública? ¿De qué estamos hablando para dar un contexto inicial? Yo creo que debemos de entenderlo como una condición de cualquier servidor público que tiene a su cargo una responsabilidad. Responsabilidad pública es el dar cuenta de razón de lo que se conoce como la accountability en otros países, pero que en nuestro país hemos entendido como la rendición de cuentas. ¿Qué es esto? En lo personal, cada uno de nosotros que tenemos a nuestro cargo recursos de cualquier naturaleza y que nos han sido confiados para alcanzar un objetivo, un logro, una meta, debemos de dar una adecuada respuesta. Y cuando esto no se da en los términos en que la ley nos establece, las condiciones de los programas, las metas establecidas, la eficiencia, eficacia, etcétera, debemos de responder. Y ahí es donde viene la responsabilidad pública. Yo hablaba en la inauguración de que no la debemos entender únicamente la responsabilidad pública sobre los hechos ya consumados, es decir, una responsabilidad pública ex post. Debemos de enfocarnos a evitar que ocurran situaciones indebidas y que la responsabilidad pública sea una constante, que sea consciente de todos nosotros, que debemos de buscar cómo evitar que se usen indebidamente los recursos. Hasta ahora, Juan Manuel, cuando tú dices debemos evitar que solamente sea post la actividad indebida, digamos, de un funcionario público, quisiera que nos ayudaras a entender cómo lo estamos haciendo ahora en México. ¿Así, de esa manera? ¿Solamente Yo creo que la tendencia, inclusive como inicialmente se pensaba crear esta Comisión Nacional Anticorrupción, sí, estaba enfocada más hacia la sanción. Yo he dicho... ¿Pero sancionar está bien o no está bien sancionar? No, si está bien, es necesarísimo. Necesitamos tener sanciones, inclusive algunas deben ser ejemplares, de manera que todos aprendamos lo que no se debe hacer, que tengamos conciencia de lo que es el deber ser de un servidor público. Y en ocasiones, no únicamente el servidor público, el ciudadano en su conjunto, cualquier miembro de la sociedad, saber qué es lo que debemos, lo que sí debemos hacer. Y ahora, si el sistema estaba pensado únicamente o enfocado hacia primordialmente la sanción, dejamos un hueco enorme que sería la prevención, la disuasión de acciones o actividades que no debían de darse. ¿Cómo se previene? Esto se puede prevenir a través, yo he hablado en varias ocasiones, hablando de corrupción. Primero, tener suficientes medios para evaluar los riesgos que existen de la corrupción en cualquier acción que tengamos a nuestro cargo. Lo voy a poner de una forma sencilla. Una organización tiene un objetivo que cumplir. Vamos a pensar que fuera único el objetivo. Habría que buscar qué puede ocurrir para no alcanzar ese objetivo. Y entre otros está el aspecto de la corrupción. Que puede haber personal que no sea suficientemente honesto, u honesto simplemente, para poder lograr el objetivo que se tiene, para evitar que haya gente deshonesta dentro del servicio. Habrá que ser cuidadosos desde el reclutamiento del personal. Primero, tener perfiles adecuados de cuáles son los requisitos que debe reunir una persona para ocupar ese puesto, sus competencias técnicas, su análisis sobre la confianza que se debe de tener en cuanto a honestidad, su experiencia, prestigio, etc. Si esto fuera así, estamos hablando de un universo de cuántos funcionarios públicos que tienen que pasar por estos sedazos, digamos. Quizá por estas, lo que puede parecer en un principio muy complejo es, en mi opinión, sencillo. Si a partir de hoy, cualquier persona que se contrate bajo condiciones controladas, que si los acabo de mencionar, perfiles, selección, etcétera, a partir de hoy tendríamos nueva cultura de la integridad en las personas que están entrando, que se están incorporando. Y esta cultura de la integridad habría que mantenerla ahora, digamos que inculcándola con los que ya están trabajando, no los que tuvieron que pasar con estos perfiles, porque ellos ya están ahí, están trabajando, no podemos hacernos de ellos. Ahí está la cultura ya de la experiencia, la gente que ya sabe cómo hacer las cosas, aunque le falte este aspecto de la integridad, que no ha sido probado, no porque no la tengan, pero habría que buscar cómo reforzarla permanentemente durante unos procesos de capacitación que sean obligatorios para todo el personal. Comentaste en la inauguración de 3 pilares de la responsabilidad pública. ¿Nos puedes
repetir los tres pilares? Mira, yo lo que pienso de los tres pilares es que principalmente me voy a enfocar a la parte que me parece más clara que en el simple discurso. La parte que debe ver con lo que sería el cumplimiento de metas, como decía, la evaluación de los riesgos para el cumplimiento de cualquier actividad que tenga uno. Yo cuando hablo de riesgos y hablo de control, podría poner un ejemplo muy sencillo. Para llegar el día de hoy acá, yo tenía que haber visto que si mi vehículo tenía gasolina o no. Si no estoy previendo lo que se debe de hacer, podría no llegar. Te quedas en el Tengo camino. que ver si el tránsito está de qué forma. Tengo que ver si traigo en mis manos los papeles que voy a utilizar. Si traje mis lentes. Son muchas situaciones que debe uno de prever y eso lo podemos aplicar en cualquier actividad de nosotros. Y con base en esto, actividad humana. En cualquiera. Es una cultura de la cultura del riesgo. Claro. Y hay Que obras sabes muy bien buenísimas. que si no haces esto, dejas de hacer esto, o No haces llego, aquello otro, sí. puede haber consecuencias. Exactamente, y esto es lo que podemos aplicar en el servicio público, respecto a lo que sería combate a la corrupción, la disuasión, en cuanto a prácticas que sean muy, muy oportunas para que no ocurran situaciones tanto de desperdicio, como de abuso, como de corrupción absoluta. Y en esto, la otra parte que es importante es la participación ciudadana. No tenemos mecanismos suficientes, adecuados de denuncia. No hay una seguridad de que quien denuncie no vaya a ser afectado. Ocurre hasta en la comisión de cualquier delito. Nosotros no nos acostumbramos a ir a denunciar así voluntariamente, inclusive en un accidente de tránsito. Tememos ir a la delegación de policía a hacer una declaración, porque después va a tener otras consecuencias a tiempo y va a ser, no sé, inversión de tiempo y desperdicio de recursos para poder lograr un objetivo que, en mi opinión, es muy importante, pero no estamos acostumbrados a hacerlo. El tejido legal no es suficiente, pasa por ahí el tema de la responsabilidad pública, las leyes que se tienen que aprobar ahora, en los próximos meses, las leyes secundarias, pero no es suficiente, porque no es suficiente. Hablabas de la accountability en el término inglés, y yo pondría otra, que es el enforcement. ¿De acuerdo? Si no ocurre, ¿no? Pues puedes tener leyes muy bien aprobadas y muy bien consensuadas en el pleno cameral, pero no es un problema ya de más leyes y mejores leyes. Habrá que hacerlas. Y que se apliquen. Eso. Por ejemplo, hace 6, 7 años, o no recuerdo, fue en 2006, se hizo una modificación a la Constitución para que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tomara ya a su cargo esta parte administrativa. Anteriormente era Tribunal de Justicia Fiscal y se le adicionó y administrativa. Se hizo la reforma constitucional para que este tribunal tomara y sancionara las responsabilidades administrativas. Hace 8 años y no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? No se hizo la ley secundaria. Aunque no estoy muy de acuerdo con el término de la voluntad política, simplemente se decidió no hacerlo. O quienes estaban al frente del tribunal de tiempo dijeron, no me gustó que se hiciera esto para acá. Y ahí siguió hasta que salió ahora la reforma. Y ahora sí, definitivamente tiene que hacer una modificación con una ley secundaria que modifique la ley del Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces hay aspectos que se da un paso, pero se queda ahí porque no se complementa con lo que debiera hacerse para que esto realmente funcione. Por último, en términos legales, ¿dónde tú pondrías la prioridad? Yo creo que la primera parte es la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción. Si esta ley no se da, y que tenemos un plazo hasta mayo del año próximo, lo demás no puede caminar. Depende de esta ley el que se estructure todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Muy rápido. Todo lo demás son cerca de 20 leyes las que hay que afectar. Una muy importante, después del sistema nacional de corrupción, esto implica que es para todos, para los 3 niveles de gobierno, para los 3 poderes de la Unión y todos los entes, todo el país. La segunda, una ley general de responsabilidades administrativas. Actualmente cada estado, cada poder tiene su ley de responsabilidades, con diferentes tiempos, diferentes tipos de sanciones, diferentes condiciones, diferentes facultades para aplicarla. La ley general de responsabilidad administrativa va a ser una sola, y va a aplicarle a todo servidor público e inclusive privados que tomen recursos públicos. Es muy importante la segunda. Y después vienen modificaciones. Una de las más importantes, en mi opinión, es la que tiene que ver con la administración, la ley general de la Administración Pública Federal,
la ley orgánica, en donde se tendrán que modificar principalmente lo que corresponde a la Secretaría de la Función Pública. Sus facultades, precisarlas, ampliarlas y ubicarlas dentro de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. La otra es la ley que tiene que ver con la Auditoría Superior de la Federación. Las nuevas facultades que da la Constitución hay que incorporarlas en esta ley y reglamentarlas hasta dónde deben llegar. Esto de hablar de auditoría en tiempo real o facultades de investigación o revisión de las participaciones fiscales o lo que tiene que ver con disciplina financiera. Todo esto hay que incorporarlo. Y los tiempos y tipos de informes. ¿En cuánto tiempo nos queda para hacer todo Después de la aprobada, las dos primeras leyes, que es mayo, ajá, hay 180 días adicionales. Pero no tenemos que esperar hasta allá. Se puede trabajar ahora y aprobada la ley del sistema, inmediatamente puede salir la otra. Ojalá sea eso. Muchísimas gracias a Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, quien ha participado en este seminario internacional Responsabilidad Pública y Rendición de Cuentas aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.